Hola, soy Lina Giraldo, creadora y fundadora de Ser Voz, y te doy la bienvenida a este podcast, continuando con nuestras reflexiones acerca de las heridas del alma. En esta ocasión te hablaré acerca de la quinta herida, la herida de humillación. Y esta reflexión está basada en el libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de la autora Liz Bourbeau. Veamos juntos qué significa la palabra humillación. Es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien, sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien descaradamente. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. Esta herida comienza a manifestarse entre el primero y tercer año de edad de un niño o de una niña. El alma que llega para sanar esta herida será atraída por un progenitor o ambos que la humillarán. Esta herida aparece ligada sobre todo al mundo físico, al ámbito del tener y del hacer. Surge precisamente en el momento en que se desarrollarán las funciones del cuerpo físico. Cuando el niño aprende a comer solo, a comportarse con propiedad, a ir al baño solo, a hablar, a escuchar y a comprender lo que los adultos le dicen. El surgimiento de la herida de humillación ocurre en el momento en que el niño o la niña sienten que uno de sus padres se avergüenza de él o de ella, o teme que se avergüence de él o de ella cuando está sucio, cuando ha hecho un estropicio, principalmente en público o en familia, y cuando está mal vestido. Sin importar la situación que provoca que el niño o la niña se sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, la herida despierta y comienza a adquirir importancia. Te voy a dar un ejemplo y piensa en un bebé que ha jugado con sus heces y las unta en su cuna o hace otro desastre desagradable semejante. La herida surge cuando escucha a su madre narrar al padre lo que sucedió, describiéndolo como un cochino. Pese a que sea pequeño, el bebé puede percibir el desagrado que ha causado en sus padres y sentirse humillado y avergonzado. Te voy a dar otro ejemplo de cómo esta herida se puede formar. Había una niña que vivía en un convento y pasaba la noche en un dormitorio enorme. Y cuando esta niña se orinaba en la cama, la religiosa la obligaba al día siguiente a pasearse por las clases con la sábana sucia sobre la espalda. Al humillarla y mortificarla de esa manera, la religiosa creía que la niña no volvería a mojar la cama. Pero todos sabemos que un castigo como este produce el efecto contrario. Este tipo de humillación agrava la situación. Y todo niño que tiene una herida de humillación que curar vive una experiencia de este tipo, que hará que su herida se acentúe.
El ámbito de la sexualidad contribuye también a que se manifieste la herida potencial de humillación. Por ejemplo, cuando una mamá sorprende a su pequeño masturbándose y exclama: ¿no te da vergüenza? No tendrías que hacer eso. El niño se siente humillado y avergonzado, y más adelante enfrentará dificultades en el plano sexual. Si el niño sorprende a uno de sus padres desnudo y siente que éste se molesta e intenta ocultarse, aprenderá que uno debe avergonzarse de su cuerpo. Por consiguiente, esta herida puede experimentarse en diferentes ámbitos, según lo que suceda entre el primero y el tercer año de edad. El niño o la niña se siente despreciado, y si se percibe a sí mismo demasiado controlado por uno de sus progenitores, o si cree que no tiene libertad para actuar o moverse como desea en el plano físico, como sucede cuando un progenitor reprende y castiga al niño o a la niña que salió a jugar al lodo con sus mejores ropas antes de que lleguen los invitados. Entonces, si los padres cuentan el incidente a los invitados frente al niño o la niña, la humillación será aún más intensa. Este comportamiento puede hacer creer al pequeño que desagrada a sus padres y se sentirá también humillado y avergonzado de su propia conducta. Sin embargo, es muy común escuchar a las personas que sufren esta herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Es como si buscaran situaciones propicias para revivir la humillación. A diferencia de las otras 4 heridas que se viven con un progenitor específico o con la persona que desempeñó el papel de ese progenitor, la herida de humillación suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, aunque también puede vivirse con el padre, cuando es él quien ejerce el control y desempeña el papel de madre al mostrar al niño cómo comportarse. Es posible también que la herida de humillación se vincule con la madre en el ámbito de la sexualidad y la propiedad, y con el padre en el aprendizaje, la escucha y el habla. En estos casos, entonces, será necesario resolver la herida con ambos padres. El niño o la niña que sufre humillación se crea la máscara de masoquista. Y el masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo. Aun cuando lo haga inconscientemente, busca el dolor y la humillación la mayor parte de las veces. Se las ingenia para hacerse daño o castigarse antes de que alguien más lo haga. La humillación o la vergüenza que puede experimentar el masoquista se sitúa en los ámbitos del tener y el hacer, pero también puede que se las ingenie para poder llegar a ser como los demás desearían que fuera. Sin embargo, lo que haga o no haga, lo que tenga o no tenga, no aliviará su herida de humillación. Pues el hacer y el ser son las herramientas con las que cuenta para poder compensar la herida.
Utilizaré el término masoquista para referirme a la persona que sufre humillación y que porta esa máscara para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con la humillación. Una persona puede vivir una experiencia de vergüenza o de humillación sin que aparezca la herida de humillación. La persona masoquista puede vivir asimismo una experiencia de rechazo y sentirse humillada antes que rechazada. Es verdad que, de acuerdo a los tipos de personalidad y al carácter de cada una de las máscaras de las heridas que ya hemos hablado, se puede sentir vergüenza. Sobre todo, si se le sorprende haciendo vivir a los demás lo que teme vivir ella misma. Sin embargo, las personas con la herida de humillación son los que parecen sentirse más a menudo avergonzados. Ahora quiero darte una precisión entre la diferencia que hay entre vergüenza y culpabilidad. Cuando una persona se siente culpable, considera que lo que ha hecho o ha dejado de hacer está mal. Cuando nos avergonzamos, juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma. Se condena y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Una persona que usa la máscara de masoquista, como se considera a sí misma maleducada, desalmada, sucia o que vale menos que los demás, es una persona que en su descripción física desarrolla un cuerpo grueso que también le avergüenza. Un cuerpo grueso es diferente de un cuerpo musculoso. La persona puede pesar 20 kilos de más que su peso normal y no estar gruesa, sino parecer más bien fuerte. Sin embargo, el masoquista es grueso por el exceso de grasa. Su cuerpo es regordete y parece tener la misma profundidad que extensión. Podemos ver incluso esta característica cuando lo observamos de espalda. Por el contrario, cuando la persona es fuerte porque es musculoso, tiene un cuerpo más grande que profundo y al observarlo por detrás no da la impresión de ser grueso. Esta descripción es igual para las mujeres que para los hombres. Si solo una parte del cuerpo es gruesa y regordeta, como los glúteos o los senos, significa que existe una herida de humillación menos importante. También es posible asociar a la máscara del masoquista las siguientes características. Su talle es corto, su cuello es grueso y convexo. Tiene mucha tensión en el cuello, la garganta, la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos e inocentes como los de un niño. Es evidente que la persona que reúne todas estas características físicas sufre de una herida de humillación más profunda. Ahora bien, esta herida parece ser la más difícil de reconocer. Por eso, observar tu cuerpo es muy importante
Y si te reconoces con estas características físicas de una persona que tiene la máscara de masoquista, pero te es difícil ver la herida de humillación, no te sorprendas y concédete el derecho de tomarte el tiempo necesario para poder verla. No hacer las cosas deprisa es también una de las características del masoquista. Para él o para ella es difícil ir con la rapidez necesaria, ya que se avergüenza cuando no puede llegar con la misma velocidad que los demás, por ejemplo, al caminar. Debe aprender a otorgarse el derecho de actuar a su propio ritmo. Por otra parte, hay personas a las que les resulta difícil reconocer la máscara del masoquista porque son capaces de controlar su peso. Si tú eres de los que aumenta de peso con facilidad y te ves rollizo, gordo, obeso, cuando no controlas tu alimentación, es posible que tengas la herida de humillación, pero que ésta se encuentre por el momento oculta. La rigidez que te permite controlar tu peso se explica en el podcast de la herida de injusticia. Como el masoquista desea mostrarse firme y no ser controlado, suele cargar mucho peso sobre su espalda, por lo que además desarrolla una espalda ancha para poder llevar más peso. Consideremos el ejemplo de una señora que para agradar a su marido aceptó que su suegra viviera con ellos. Al poco tiempo, la suegra se enfermó, por lo que su nuera se sintió obligada a atenderla. El masoquista tiene facilidad para situarse en situaciones en las que debe ocuparse de alguien más para olvidarse de sí mismo, de sí misma. Sin embargo, mientras más cargue sobre su espalda, más aumentará su peso. El masoquista parece desear hacer todo por los demás, pero en realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones. Durante el tiempo que dedica a ayudar a los otros, cree que no le harán nada vergonzoso, aun cuando la mayor parte de las veces se siente humillado porque abusan de él o de ella. El masoquista no se percata de que al resolver todo a los demás, se rebaja y se humilla, pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él o sin ella. El masoquista se asegura también de que tanto su familia como sus amigos sepan que no podrían hacer nada sin él o ella, e incluso lo dicen frente a él o a ella, de tal forma que se siente doblemente humillado. Esto último sucede porque ante el comentario, el masoquista tiene que reconocer que no necesita ocupar tanto espacio en la vida de sus prójimos. Sin embargo, no percibe que acepta cargar con tanto porque lo suele hacer de manera sutil debido a que su cuerpo físico ocupa mucho espacio. Engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Su cuerpo está ahí para reflejar esta idea. Cuando el masoquista sepa en lo más profundo de su ser que en verdad es especial e importante, no tendrá que demostrarlo más al resto de la gente. Al reconocerse a sí mismo, su cuerpo ya no tendrá necesidad de ocupar tanto espacio. La persona masoquista parece muy controladora,
pero este control está motivado principalmente por el temor a sentir vergüenza de sus prójimos o de sí mismo. El masoquista, sea hombre o mujer, es con frecuencia muy apegado a su madre. Tiene una fuerte simbiosis con ella y hace todo lo posible por no avergonzarla. Considera a su madre como un enorme peso que cargar, lo cual le proporciona otra buena razón para desarrollar una espalda muy sólida. Esta actitud continúa incluso después de la muerte de la madre. Aun cuando le crea un sentimiento de vergüenza, por lo general el masoquista se siente aliviada o liberada cuando su madre muere, ya que ella representaba un serio obstáculo para su libertad. Esta actitud solo se atenúa cuando la herida de humillación se encuentra en proceso de sanación. Para el masoquista es difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente sentía desde que era pequeño o pequeña, ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o a avergonzar a alguien más. Los padres del niño o de la niña masoquista le decían con frecuencia que lo que sucedía en la familia no era de la incumbencia de extraños y que no debía hablar de ello, sino guardarse todo para sí. Las situaciones embarazosas de las que la familia se avergonzaba debían mantenerse en secreto. Algunas personas han revelado la vergüenza de haber tenido deseo de algo cuando eran pequeños y comprobar que su madre se privaba de lo esencial para complacerlos. No se atrevían a hablar de estos deseos y menos aún con la madre. El masoquista, por lo general, llega al punto en el que ni siquiera reconoce sus propios deseos por no disgustar a mamá. Desea tanto agradar a su madre que no está en contacto sino con los deseos que a ella le satisfarán. El masoquista suele ser hipersensible, por lo que lo más mínimo le hiere. Así es como hace todo lo posible por no herir a los demás. Cuando alguien, sobre todo entre sus seres queridos, se siente desdichado, él o ella se siente responsable. Cree que seguramente dijo o hizo o no dijo o no hizo algo. No se percata de que al estar tan activamente atento al estado de ánimo de los demás, ignora sus propias necesidades. De las 5 máscaras, el masoquista es el que menos atención presta a sus propias necesidades, aun cuando sea con frecuencia consciente de lo que desea. Se crea a sí mismo un sufrimiento mayor al ignorar sus necesidades, lo que contribuye a alimentar su herida de humillación y su máscara de masoquista. Hace todo por sentirse útil, lo cual es una forma de ocultar su herida y de forzarse a pensar que no sufre humillaciones. Además, el masoquista suele ser reconocido por su capacidad para hacer reír a los demás y reírse de sí mismo. Es muy expresivo cuando relata hechos y encuentra la forma de que parezcan graciosos. Se considera el blanco de las risas de los demás, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse.
Nadie puede adivinar que el temor a la vergüenza tal vez se disimule tras las palabras que lo hacen reír. La crítica más mínima hacia él o ella lo hace sentir humillado y degradado. Es además especialista en rebajarse a sí mismo, a sí misma. Se considera mucho más pequeño y menos importante de lo que en realidad es. No puede concebir que los demás lo vean como una persona especial e importante. La palabra pequeño o los diminutivos están muy presentes en su vocabulario. El masoquista dice, por ejemplo, ¿tienes un minutito para mí? O mi cabecita, o tengo una pequeña idea, o sí, un poquito. Si te reconoces en la descripción del masoquista, pero no eres consciente de que utilizas estas palabras, te sugiero que preguntes a quienes te rodean si podrían observarte o escucharte con atención. Y ellos son los que realmente van a ayudar a identificarte el lenguaje que usas. Cuando el masoquista utiliza la palabra grande o grueso o aumentativos, tiende a hacerlo para rebajarse y humillarse. La persona que sufre humillación tiende a culparse de todo e incluso a cargar con la culpa de los demás. Esta es su forma de ser buena persona. Un hombre masoquista relataba que cuando su pareja se sentía culpable de algo, se dejaba convencer fácilmente que la culpa era de él. Por ejemplo, su esposa le dio una lista de cosas que comprar y olvidó anotar un artículo que adquiría regularmente cada semana. El hombre regresó de la tienda sin el artículo y la esposa le dijo: ¿por qué no se te ocurrió comprarlo? Sabes bien que lo necesitamos cada semana. Él se sintió culpable y se condenó por no haberlo pensado, sin percatarse de que ella lo acusaba porque se sentía culpable de no haberlo anotado en la lista. Incluso si ella hubiera dicho: olvidé anotarlo en la lista, él se habría reprochado de no haberlo pensado. Este ejemplo ilustra claramente el hábito que tiene el masoquista de asumir la responsabilidad de algo que no le corresponde y de sentirse culpable. Aceptar la culpa y disculparse nunca soluciona nada, ya que cada vez que la situación vuelve a ocurrir, el masoquista se culpará de nuevo. Es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo procede de nuestro interior. La persona masoquista, por lo general, se siente impotente ante sus seres queridos más cercanos. Cuando se deja culpabilizar por los demás, queda con la boca abierta, sin saber qué decir para defenderse y se siente culpable. Puede sufrir hasta el punto de querer escapar de la situación. Y enseguida intentará encontrar justificaciones y explicaciones con la finalidad de restaurar la paz. Al considerarse culpable, cree que a él o a ella le toca arreglar la situación. No digo que el masoquista sea el único que se siente culpable. Cada uno de los 5 tipos de caracteres o de máscaras se siente culpable por distintos motivos. Sin embargo, al sentirse humillado fácilmente, el masoquista parece ser el que más maniobras hace para ello y el que más culpable se siente.
La libertad es fundamental para el masoquista. Para él o para ella, ser libre significa no tener que rendir cuentas a nadie, no ser controlado por nadie y hacer lo que quiere cuando así lo quiere. De pequeño o pequeña, el masoquista no se sentía libre casi nunca, y menos aún cuando estaba con sus padres. Quizás estos últimos le impidieron, por ejemplo, tener los amigos que quería, poder salir a su antojo, o le asignaban tareas o responsabilidades en casa, como ocuparse de sus hermanos. Cuando se siente libre y considera que nadie le pone obstáculos en el camino, resplandece, vive la vida al máximo y no tiene límites. En esos momentos cae en los demasiados en varios aspectos de su vida. Come demasiado, compra demasiado, cocina demasiado, bebe demasiado, hace demasiado, desea ayudar demasiado, trabaja demasiado, gusta demasiado, gasta demasiado, considera que tiene demasiados bienes. Habla demasiado. Sin embargo, cuando adopta algunos de estos comportamientos, se avergüenza de sí mismo al sentirse humillado por las miradas o los comentarios de los demás, debido a que tiene un enorme temor de encontrarse en situaciones sin límite, pues está convencido de que, de ser así, realizará cosas vergonzosas, sea en el plano sexual o social, en sus compras o salidas. También cree que si se ocupa sobre todo de sí mismo, ya no será útil a los demás. Y esto despierta la humillación que sentía de pequeño cuando se atrevía a no ocuparse de los demás. Por esta razón, el masoquista tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo. Si llega a permitirse ser libre como lo necesita, sin vergüenza ni culpabilidad, su cuerpo empezará a adelgazar, ya que dará rienda suelta a la energía contenida. La libertad es, por tanto, el mayor temor del masoquista. Está convencido de que no sabrá qué hacer si llega a ser libre a su antojo, e inconscientemente se las ingenia para no ser libre, y la mayor parte del tiempo es él o ella quien toma esta decisión. Lo que hace el masoquista para liberarse de un ámbito lo aprisiona en otro. Además, se crea a sí mismo numerosas situaciones que en la cotidianidad lo obligan a realizar cosas que no responden a sus necesidades. Otro rasgo del masoquista es el de castigarse, pues cree que de esa forma castiga a otro. Por ejemplo, una mujer reñía a menudo con su marido porque él salía con frecuencia con sus amigos y no pasaba suficiente tiempo con ella. Después de las disputas, ella acababa por decirle: «Si no estás contento, márchate». Y él corría por su bolsa para marcharse. Entonces, de nuevo, ella estaba sola. Al creer que lo castigaba, se castigaba a sí misma, pues estaba nuevamente sola mientras su marido se alegraba de poder salir. Esta era una buena manera de alimentar su masoquismo. El masoquista busca también castigarse a sí mismo antes que alguien más lo haga. Pareciera ser que deseara darse el primer latigazo para así prepararse y evitar que el que le propine a alguien más sea menos doloroso.
Esta situación obedece principalmente a la vergüenza a algo o al temor de avergonzarse ante los demás. Le es tan difícil darse el gusto que cuando encuentra placer en una actividad o con alguna otra persona, se condena a sí mismo por hacerlo. El masoquista hace todo lo que puede para no ser criticado de aprovechar lo bueno. Cuanto más se condene por aprovecharse de la ventaja, mucho mayor será el sufrimiento de su cuerpo, es decir, más aumentará su peso. El masoquista con frecuencia actúa como intermediario entre dos personas. Sirve de amortiguador entre los demás, lo cual le permite crearse una coraza de protección. También se las ingenia para actuar de chivo expiatorio en diversas situaciones. En el trabajo, el masoquista elige un puesto en el que se verá obligado a intervenir en todo para mediar, con objeto de que los demás sean felices. De lo contrario, se acusará de no haber hecho nada y se avergonzará de ello porque se siente responsable de la felicidad de los otros. La apariencia es muy importante para las personas masoquistas, aun cuando pudiera pensarse lo contrario al ver la forma en que algunos se visten. Les gusta la ropa elegante y verse bien, pero como creen que deben sufrir, no se lo permiten. Cuando el masoquista se viste de tal forma que su exceso de grasa es muy visible bajo su ropa ajustada, significa que la herida es muy importante, porque además así se siente incómodo. Cuando comienza a permitirse comprar atuendos bonitos y de calidad, de la talla adecuada y a su gusto, sabemos entonces que la herida está en proceso de sanación. El desagrado es un sentimiento común en los masoquistas. No se gustan a sí mismos ni les gustan a los demás y por lo general crean situaciones en las que experimentan desagrado. En estos casos, su primera reacción es rechazar lo que les disgusta. Por otra parte, el masoquista por lo general tiene dificultades en el plano sexual debido a la vergüenza que siente. Con todos los tabúes que se transmiten en la educación sexual de los niños, es normal que la persona que se avergüenza con facilidad sea objeto de la influencia del pecado, de los soez, de la suciedad que se relacionan con la sexualidad. Consideremos el ejemplo de un niño que nace de una madre soltera. Si este niño se percibe como el hijo de la vergüenza, la herida surgirá a edad temprana, tan temprana que crecerá como adulto con una herida muy pronunciada. Desde el momento de la concepción, esta persona tendrá una imagen errada del acto sexual. Sé que la sexualidad en nuestros días es más libre, pero no te dejes engañar por esto. Cada vez son más los y las adolescentes que sufren de obesidad, la cual en ocasiones les impide llevar una vida sexual normal y agradable. Esta vergüenza sexual que se transmite de una generación a otra solo se solucionará cuando sane la herida de humillación. La mayoría de las personas que sufren humillación forman parte de familias en las que todos los miembros tienen problemas por resolver en el plano sexual. No es casualidad que todas las almas se atraen mutuamente.
Un joven masoquista muestra la tendencia a controlarse sexualmente, sobre todo para no avergonzar a su madre, quien por lo general controla este tema. La adolescente aprende que el sexo es desagradable y deberá trabajar por sí misma para deshacerse de esa idea. El adolescente masoquista también se siente controlado sexualmente. Tiene un gran temor a que se le sorprenda cuando se masturba. Cuanto más crea que la masturbación es vergonzosa, más deseará dejar de practicarla y al mismo tiempo más sentirá la tentación de hacerlo. Asimismo, se involucrará en situaciones humillantes y vergonzosas en el plano sexual con sus padres y amigos. La humillación suele ser más intensa en el caso de la madre y de las hijas. Cuanto más crea una persona que el sexo es vergonzoso y pecaminoso, más sujeta estará a atraer acoso y abuso sexual durante la infancia y la adolescencia. Su vergüenza será tal que no se atreverá a hablar de ella con nadie. Varias mujeres que usan la máscara de masoquista han relatado que después de haberse armado de valor para decir a su madre que habían sufrido acoso o abuso sexual por parte de algún familiar, recibieron como respuesta: «Es tu culpa, eres demasiado coqueta», o «No haces más que provocarlo», o «Seguramente hiciste algo para que te ocurriera». Este tipo de reacciones por parte de la madre no hacen más que agrandar el sentimiento de humillación, de vergüenza y de culpabilidad. No es de sorprender ver que tantas chicas y cada vez más chicos aumentan de peso cuando sus deseos sexuales comienzan a manifestarse, ya que este es un buen recurso para no ser deseados, para evitar el acoso y para inconscientemente privarse del placer sexual. La mayoría de las personas gruesas, obesas, hombres y mujeres, son muy sensuales. Parecería ser que no creen merecer recibir placer, de tal forma que también se las ingenian para privarse de este en el plano sexual. Por consiguiente, es probable que la persona que sufra de humillación tenga fantasías de las que nunca se atrevería a hablar por vergüenza. Las personas masoquistas no solo son sensuales, sino también muy sexuales. Harían el amor con frecuencia si fueran capaces de permitirse ser como les gustaría ser y, ante todo, si se tomaran el tiempo para reconocer sus verdaderas necesidades en este ámbito. He escuchado en varias ocasiones a las mujeres masoquistas decir que cuando desean hacer el amor no se atreven a comunicárselo a su pareja. Según ellas, sería inconcebible molestar al otro a causa de su propio placer. El hombre masoquista, por lo general, tampoco lleva el tipo de vida sexual que desea. Puede ser demasiado tímido en relación al sexo o, por el contrario, obsesivo. Algunas veces tiene dificultades con la erección o incluso sufre de eyaculación precoz. Desvestirse ante una nueva pareja a la luz del día exige asimismo un gran esfuerzo por parte del hombre y la mujer del tipo masoquista. Temen avergonzarse cuando el otro lo vea, aunque en lo más profundo de su ser, los masoquistas son quienes sienten mayor placer al pasearse desnudos cuando se permiten hacerlo.
a pesar de ser personas sensuales, quizás conciban el sexo como algo sucio y por ello desean ser más sucios aún en el plano sexual. Esto tal vez sea difícil de comprender para quien no es masoquista, pero quienes padecen esta herida de humillación saben de lo que hablo. Sucede lo mismo con cualquiera de las otras heridas. Solo puede comprenderse mejor cuando se vive la experiencia de esa herida. Los siguientes son algunos de los males y enfermedades que pueden manifestar los masoquistas. Los dolores de espalda y la sensación de pesadez sobre los hombros son muy frecuentes debido a la excesiva carga emocional que llevan. También pueden padecer problemas respiratorios si se dejan abrumar por los problemas de los otros. Los problemas de piernas y pies, como varices, esguinces y fracturas, son frecuentes. Debido a su temor a no poder moverse, con el tiempo atraen problemas físicos que se lo impiden. Es frecuente que padezcan enfermedades del hígado debido al exceso de preocupación por los otros. Otros problemas debidos a la dificultad para pedir lo que quieren son los relacionados con la garganta, como anginas y laringitis. Cuantas más dificultades tengan de reconocer sus necesidades y expresar sus deseos, mayor será la probabilidad de desarrollar problemas de la glándula tiroide. Por otra parte, el hecho de no saber escuchar sus propias necesidades suele producir irritaciones de la piel. Otro problema fisiológico que se ha podido observar en las personas masoquistas es el mal funcionamiento del páncreas, lo cual provoca hipoglucemia y diabetes. El masoquista también es susceptible de sufrir problemas cardíacos porque no se ama lo suficiente, no cree tener la importancia necesaria como para agradarse. Además, a causa de sus ideas sobre el sufrimiento, no es raro ver que el masoquista debe someterse a diversas intervenciones quirúrgicas. En el plano de la alimentación, el masoquista suele ser extremista. Puede comer con glotonería o no comer más que porciones pequeñas para creer que no come mucho y no sentir vergüenza. Sin embargo, come varias porciones pequeñas que a la larga es demasiada cantidad. Tiene asimismo episodios de bulimia en los que comerá a escondidas sin percatarse realmente de lo que se lleva a la boca. Pertenece al grupo de los que comen de pie, cerca de la barra de la cocina, por ejemplo. También tiene la impresión de que no comió tanto por no haberse tomado el tiempo de sentarse a la mesa y prefiere los alimentos ricos en grasa. Por lo general, la persona masoquista se siente muy culpable y le avergüenza comer lo que sea, sobre todo lo que considera alimentos que engordan. El hecho de creer que comen demasiado no ayuda a las personas masoquistas a mantenerse en su peso, ya que, como sabes, a todos nos sucede lo que creemos. Cuanto más culpable se sienta una persona por haber comido mucho, más le engordarán los alimentos ingeridos. Por desgracia, el masoquista se recompensa alimentándose. La comida es su tabla de salvación, su manera de gratificarse. Sin embargo, cuando comienza a hacer algo por otros medios, siente menos la necesidad de compensarse con alimentos. No debe reprocharse por tener este comportamiento, ya que es lo que hasta ahora lo ha salvado y es lo que lo ayuda a continuar viviendo.
De acuerdo con las estadísticas, el 98% de las personas que siguen una dieta para adelgazar recuperan el peso perdido y un poco más cuando vuelven a comer normalmente. ¿Te has dado cuenta de que las personas que desean adelgazar en su mayoría dicen que desean bajar de peso o que han bajado de peso? Es parte de la naturaleza humana poner las cosas en movimiento para recuperar lo perdido. Por eso es preferible utilizar la palabra adelgazar en lugar de la expresión bajar de peso. Para adquirir conciencia de su herida de humillación, el masoquista debe reconocer primeramente hasta qué punto se avergüenza de sí mismo o de otras personas y cuántas personas se han avergonzado de él o de ella. También debe percatarse de las numerosas ocasiones en que se humilla a sí mismo, a sí misma, es decir, en que se rebaja o se siente indigno. Debido a que suele ser extremista, por lo general comienza por no ver ninguna situación vergonzosa, para enseguida ver una enorme cantidad de ellas. Cuando esto sucede, su primera reacción es de choque ante situaciones de vergüenza y humillación, para enseguida reírse de ellas. Este es el principio de la curación. Otro medio para adquirir conciencia es considerar si en realidad pertenece al grupo de personas que desea cargar sobre su espalda las responsabilidades o los compromisos de otros. Si te ves en la herida de humillación, recuerda que debes trabajar al nivel del alma para liberarte de ella. Si no trabajas más que en el plano físico, controlándote sin cesar para no engordar o adelgazar, no estás en concordancia con tu plan de vida. Y después de esta vida, deberás reencarnarte en un cuerpo nuevo, quizás aún más grueso. Mientras estés aquí, lo prudente es arreglar las cosas para liberar a tu alma. También es importante que te percates de que tu madre o tu padre también sufren la herida de humillación y que la vivieron con su progenitor de tu mismo sexo. Al ser compasivo con el progenitor que tiene esta herida, te será mucho más fácil comprenderte a ti mismo, a ti misma. Espero que lo que te he compartido pueda ser de valor para ti. Y si te identificas en esta herida y quieres recibir mi apoyo, acompañamiento y guía terapéutica para sanar profundamente en tu alma el dolor de esta herida y volver a ser tú mismo, a tener la libertad de ser, puedes escribirme a mi correo info@servozterapeuta.com o puedes seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube y también en mi canal de podcast en Spotify. Me encuentras como Ser Voz Terapeuta. Te abrazo con mucho amor. Bendiciones.